La caravana de camellos, cuento sufí. Cuentan que hace mucho tiempo un rey envió a una misión a una cantidad de personas en una caravana de camellos. Anduvieron mucho tiempo por el desierto y cuando llegaron a un oasis tuvieron que amarrar a los camellos. Pero se dieron cuenta que tenían poste para todos los camellos menos para uno. Y eso los inquietaba mucho porque tendrían que dejar a alguien vigilando toda la noche. Pero no querían hacer eso. De tal manera que se pusieron a pensar qué harían con ese camello. Y a alguien se le ocurrió hacer toda la simulación como si amarraran al camello para que el camello entendiera que estaba amarrado. Y efectivamente hicieron eso. Cuando hicieron toda la simulación, el camello se echó y se quedó quieto en el sitio en donde habían hecho dicha simulación. Se acostaron a dormir y a la mañana siguiente fueron a ver qué pasaba con el camello al que le habían hecho la simulación de amarrar. Y efectivamente, el camello estaba allí quieto, dormido. Lo despertaron como despertaron a los demás camellos para iniciar nuevamente en la caravana, pero se dieron cuenta que todos los camellos que habían amarrado, al desamarrarlos y salir con ellos, inmediatamente se echaron a andar, pero el camello que simularon que lo habían amarrado, por más que lo alaban y lo alaban para que iniciara a caminar, no lo hacía. A alguien se le ocurrió entonces nuevamente simular que lo estaban desamarrando. Hicieron todo el teatro de que lo estaban desamarrando y al hacer esto, el camello se paró y empezó a andar. Este cuento sufi es una metáfora de cómo funcionan las creencias limitantes en nuestra vida. Soy Edison Barrios, el líder de Creo Saludable, y hoy quiero hablarles de cómo eliminar creencias limitantes para que te sea más fácil cambiar un hábito. ¿Qué son las creencias limitantes? Son percepciones de la realidad que nosotros creemos que son ciertas, pero al uno evaluarlas objetivamente, realmente son solo percepciones. Y esas percepciones erróneas de la realidad te limitan crecer, te limitan desarrollarte y te generan muchas dificultades en la vida. Pero ¿cómo se instalan las creencias limitantes? Puede ser situaciones o heredadas de los padres, pueden ser heredadas de maestros o situaciones que te generaron alguna dificultad con un compañero de colegio que te dijo algo y tú te lo creíste en ese momento y empezaste a crear una percepción de lo que eras capaz de hacer por eso. O puede ser por familiares que también te pueden haber generado alguna situación que te creó esa percepción de ti, o puede ser también de los medios de comunicación, porque generalmente se crean cuando niño, pero también se pueden crear cuando adulto. Imagínate que cuando niño te pusieron una tarea, te colocaron una tarea y la hiciste, pero al terminarla se la presentaste a tu maestro y él te hizo un regaño porque la encontró a juicio de él que no estaba bien, rompió el papel donde tenías la tarea y a ti eso te hizo sentir muy mal y obviamente también te creíste el que la tarea estaba mal hecha según la percepción del maestro. Pues esa era una percepción que el maestro tuvo en ese entonces, pero si en ese entonces, cuando niño, tú te creíste esa afirmación y empezaste a crear una percepción de tu capacidad de hacer cosas en el sentido de que no eras capaz de hacerlo, ya se empezó a instalar una creencia y si a través del tiempo esa percepción de la capacidad que tenías, que tienes de hacer las cosas empezó a coger fuerza, ya se te creó una creencia limitante. Y esas creencias limitantes obviamente limitan tu capacidad de desarrollar cosas, de desarrollarte como persona, como profesional, te limitan a hacer cambios como por ejemplo cambiar un hábito o cambiar de ciudad o emprender viajes, te limitan obviamente si quieres hacer un emprendimiento, esa limitación de que no eres capaz de hacer las cosas te va a generar una limitación importante para avanzar en tu empresa o te va a limitar para salir de tu zona de confort. Pero hay buenas noticias. ¿Cómo se pueden eliminar las creencias limitantes? Es posible eliminarlas y tiene unos pasos que yo se los voy a describir ahora. Lo primero es identificándolas.
Y para identificar si tienes una creencia limitante, lo que tienes es que preguntarte qué empresa importante o qué empeño importante o qué proyecto importante tienes hoy. Y para ese proyecto importante, ¿qué te limita hoy a avanzar en él? O para ese emprendimiento importante, ¿qué te limita? O ese cambio importante que quieres incorporar a tu vida, ¿qué te limita? Es posible que con el ejemplo que venimos tratando te digas, me limita que es que no soy capaz de hacer las cosas. Claro, como tienes esa creencia limitante, es posible que esa sea la limitación. Y generalmente la frase que sale de la pregunta, ¿qué me limita a avanzar en mi proyecto? ¿Qué me limita el cambio? Esa frase es tu creencia limitante. Ahora, si la creencia limitante, siguiendo el ejemplo, es no soy capaz de hacer las cosas, tienes que ser consciente de cuándo se instaló esa creencia. Y es posible que cuando vayas a tu biografía, cuando niño, encuentres que efectivamente descubriste que en esa fase de tu vida ocurrió que alguien te dijo eso respecto a algo que hiciste y empezaste a tener la percepción errada de tu capacidad de hacer cosas, de que no eras capaz de hacerlo. Después de ser consciente de cuándo se instaló, de identificarla, ser consciente de cuándo se instaló, cuestiónala. Pues si la creencia limitante es no soy capaz de hacer las cosas y la cuestionas, te empiezas a preguntar realmente no soy capaz de hacer las cosas, empiezas a identificar que en tu vida ha habido muchas situaciones en las que has hecho las cosas bien y te puedes demostrar a ti mismo que esa creencia limitante no es cierta. Cuando empiezas a encontrar en tu vida múltiples situaciones que te demuestran que esa creencia no es cierta, pues lo que sigue es convertir esa creencia limitante que te estás dando cuenta ya conscientemente que no es cierta en una creencia potenciadora. Y la conviertes cambiándola a una frase contraria. Pues si la creencia limitante es no soy capaz de hacer las cosas, la creencia potenciadora es soy capaz de hacer las cosas. Y la emites en forma de pregunta. ¿Soy capaz de hacer las cosas? Y cuando empieces a responderte que sí eres capaz porque tienes cantidad de situaciones en tu vida que te demuestran que sí eres capaz, pero que inconscientemente tenías esa creencia limitante y a pesar de toda la evidencia de que sí eras capaz las cosas, seguías creyendo que no eras capaz de hacer las cosas, empiezas a encontrar la posibilidad de creer en tu nueva creencia potenciadora. Y cuando ya tengas tu creencia potenciadora, empiezas a utilizar nuevas situaciones que te reten, nuevas situaciones en donde tengas que hacer algo importante y empiezas a utilizar tu creencia potenciadora. Sí soy capaz de hacerlo porque me he demostrado y he encontrado evidencias en mi vida de que soy capaz de hacer las cosas. Cuando repites y repites el que ante una situación, un reto nuevo, aplicas tu creencia potenciadora y te demuestras que sí eres capaz, pues obviamente vas a ir poco a poco liberándote de la creencia limitante y a incorporar en tu vida la creencia potenciadora. Y de esa manera, afirmando una y otra vez la nueva creencia potenciadora, vas a encontrar que sí eres capaz de hacerlo y que te liberas de esa creencia limitante que tantas dificultades trajo a tu vida. Si eres de esas personas que tienen una creencia limitante, estos 6 pasos te pueden ayudar a deshacerte de ella. Y si se trata de que quieres cambiar un hábito y esa creencia limitante no te ha permitido lograrlo, anímate y aplica estos 6 sencillos pasos y de seguro que tú también lo puedes lograr como lo han hecho muchísimas personas aplicando este método sencillo. Inicia ya, date la oportunidad de hacerlo. Y si ya estás preparado para lograr ese hábito, inscríbete en el webinar las 6 razones por las que las personas no logran mantener hábitos saludables y cómo superarlas.